Sé que para muchas personas escuchar lo que voy a decir puede ser un poco fuerte, pero les digo algo, sanar el vínculo con la mamá, con nuestra madre, es el mejor negocio. Esto lo vamos a traducir ahorita a palabras de sanar la vida con nosotros mismos, sanar la fuente de la vida, de dónde naciste, quién te trajo al mundo. Y digo esto porque sé que hay muchas personas que tienen conflictos con su madre y que cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene. Esta frase yo creo que la han escuchado 1.500.000 veces, pero es cierto. A veces las personas son abandonadas, maltratadas psicológica, emocional, físicamente, no tienen una buena relación con mamá, como muchos lo manifiestan. La mamá le ha hecho la vida imposible, la mamá no le ha dejado cumplir los sueños, la mamá se ha encargado de que su vida sea un infierno, no sé, estoy entre comillas diciendo lo que he escuchado de muchas personas. Pero realmente sanar el vínculo con la mamá, agradecer a esa persona que nos trajo al mundo, es la mejor solución a los problemas. Pero vamos a ver por qué. Vamos a investigar el trasfondo de todo esto que estamos hablando en este momento. Le damos la bienvenida a nuestra amiga Lina Escobar. Agradezco a Lina Escobar que hoy está con nosotros y este regalo tan hermoso que me acaba de obsequiar. Ella tan detallista como siempre. Bienvenida y siempre gracias. Gracias, mi Danita, a ti por invitarme, por permitirme estar al servicio de la vida en este espacio tan bello que has creado y que me permite a mí pues estar en misión. Muchas gracias. Tan bella y con tantas bondades y tantas cosas que le regalas al mundo, porque la sanación es el mejor negocio. Yo lo decía de una manera jocosa, es el mejor negocio sanar el vínculo con mamá. Pero primero vamos a empezar con algo que ya hemos hablado en programas anteriores, ¿cuál es la diferencia entre vínculo y relación? Mi Dianita, mira, muchas veces y en muchas terapias, en muchos tipos de terapia, de lo que se habla es de la sanación de la relación con la madre. Pero resulta que eso nos pone una gran limitante porque puede que nosotros o no nos llevemos con nuestra mamá porque no hay afinidad, o pues, por ejemplo, somos adoptados, entonces nunca conocimos a nuestra mamá biológica y no tenemos ese contacto con ella. O por ejemplo, simplemente mamá murió cuando estábamos muy pequeños, entonces no nos podemos relacionar con ella. Entonces, ¿yo cómo puedo sanar mi relación con mi madre si ya no la tengo, ¿no? Se hace difícil. Por eso la mirada sistémica ¿a qué nos invita? Nos invita a sanar el vínculo, que el vínculo sí es ineludible porque el vínculo está y no necesita de un intercambio de energía e información. Una relación, nosotras aquí estamos intercambiando energía e información, hay una relación. Con una persona que ya se murió, con una persona que yo no conocí, con una persona con la que yo no interactúo, yo no puedo tener relación, pero tengo vínculo. Y con la madre entonces tengo ese vínculo maravilloso que es el vínculo de vida. Con mamá yo tengo un vínculo de vida, es un vínculo ineludible, pero ese es el vínculo que yo necesito restaurar para que mi vida fluya como debe ser, como la vida quiere que fluya, y es con lo mejor: salud, dinero y amor. Así es. Y mira, Lina, lo que yo decía al principio, para uno es muy complicado comprenderlo porque pues afortunadamente y gracias a Dios yo tengo una muy buena relación con mi mamá, pero he escuchado a personas que me han confesado el odio y la rabia que tienen por su madre. Tú no puedes a veces comprender lo que no has vivido, pero cuando ves eso, uno dice, ¿cómo me pongo en los zapatos de la otra persona para entender? Porque por falta de sabiduría, no sé, pues los seres humanos cometemos muchos errores y hay mamás que han sido maltratadoras, han abandonado, han hecho muchas cosas, entonces ese vínculo, sanarlo, también puede ser complicado. Claro, claro, y de hecho, digamos que una de las cosas que más nos impide sanar el vínculo materno es el enojo con la mamá, ¿sí? A veces tenemos tanto enojo guardado, como dice Cartole, el cuerpo de dolor se acumula y cada vez que yo me enojo con ella voy acumulando más cuerpo de dolor y ese enojo se va acumulando en mí y es el que no me permite vivir de una manera fluida, porque al final la mamá representa
la vida representa el éxito, el dinero, la abundancia, las relaciones de pareja y mi relación con mi cuerpo. Entonces, si yo tengo un conflicto con alguna de esas áreas, es probable que yo esté teniendo un vínculo no sano con mi madre y puede que ese vínculo no sano tenga una raíz en el enojo tan grande que tengo con mi mamá por alguna razón, consciente o inconsciente. Wow. Y también vemos personas que tienen muchas cosas bonitas o una buena relación con su mamá, pero tiene dolores internos y pelean, y uno ve madres e hijas que pelean todo el día por cualquier cosa y que no se aguantan a su mamá, o que no se aguantan o no soportan ciertas cosas de su madre. Aquí también, entonces, hay problemas de relación y de vínculo, ¿verdad? Claro, claro que sí, Dianita. Y resulta que, digamos que la raíz de ese enojo tiene que ver con 4 formas en las que mamá no nos mira, ¿sí? Cuando hablamos de que no me mira, no es una mirada literal, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en mi caso yo siempre tuve a mi mamá mirándome, y sin embargo, una de mis grandes carencias es la carencia de atención. Yo por mucho tiempo estuve buscando atención en mi pareja, en mis amigos, en todo el mundo, hasta que me di cuenta que afuera no hay nada y que tengo que dármela yo para poderla proyectar en mi realidad. Pero sí, mi mamá, que estaba siempre ahí conmigo, y sin embargo yo tenía carencia de atención. Entonces, ¿por qué tengo esa carencia de atención? Porque aunque mamá está ahí presente, no me mira. ¿Y por qué no me mira? Y no me mira es no literal, es que yo no siento que me esté poniendo atención, yo no siento que esté para mí. ¿Pero por qué siento que no está para mí? Porque primero, es una mamá víctima. Entonces, si yo tengo una mamá que tiene características o patrones de victimización, es una mamá que no puede mirar a sus hijos. Sistémicamente hablando, una mamá víctima está mirando hacia el pasado, está mirando hacia su dolor, está mirando hacia sus heridas. Entonces, una mamá mirando hacia el pasado no puede mirar a su vida y no puede mirar a sus hijos. Esos hijos van a tener carencia de mamá. Esa es una de las razones, ¿no? La puedes tener 24 horas al lado, pero va a tener este patrón. De acuerdo. De hecho, tú en una constelación se puede ver claramente cómo las personas, cuando hacemos la configuración, se pone a la persona que está constelando, se pone a la mamá y pone a la mamá de espaldas, dándole la espalda. Pero es una simbología de que esa persona siente que la mamá no la está mirando. Y entonces ahí es donde descubrimos que esa persona no se ha sentido vista por su mamá, porque esa mamá ha estado mirando hacia dónde. Por ejemplo, hacia esa victimización, ¿no? Otra razón es, está mirando hacia su dolor. Entonces, una mamá que, por ejemplo, haya tenido duelo, que perdió un bebé, o que durante el embarazo perdió al papá, o perdió a la mamá, o que perdió al esposo, ¿sí? Entonces, en mi caso, por ejemplo, cuando yo tenía 10 años, mi papá se murió y mi mamá queda en duelo. Entonces, claro, yo pierdo a mi papá, pero también perdí a mi mamá de cierta manera, porque mi mamá, al quedar en duelo, no me mira a mí, mira hacia adentro, ¿sí? Hacia su dolor. Entonces, cuando ella mira hacia su dolor, pues no me puede mirar a mí. Y es ahí entonces cuando se instala mi carencia de atención. Esta es la primera razón por las que podemos estar enojados con mamá. Sí, la primera es porque no me mira, porque está en la víctima. Y la segunda es porque no me mira, porque está mirando hacia su dolor. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Todos los problemas, todos los bloqueos, todos esos desafíos que tenemos en nuestra edad adulta vienen de esos faltantes, o como lo hemos hablado contigo en diferentes programas, de esas heridas emocionales que tuvimos cuando éramos pequeñitos. Total. O sea, digamos que hay varios orígenes, ¿no? Yo diría que uno de los orígenes más importantes es el patrón que heredamos del sistema familiar, ¿no? Nosotros siempre heredamos patrones y somos leales a esos patrones por repetición o por reparación. Es decir, repetimos, entonces yo voy a hacer lo mismo que hizo mi ancestro, y al hacerlo igual, pues estoy repitiendo también la percepción errada que hace que yo viva desde mi herida mi realidad. Y la otra forma de ser leal a ese sistema es por reparación, es decir, lo hago opuesto a como lo pudo hacer mi ancestro para resolver lo que ese ancestro no pudo resolver, como si lo que él hubiera vivido estuviera mal. Entonces también yo me pongo en una carrera contra la realidad, y eso también hace que yo perciba mi vida desde un juicio, desde una resistencia, desde una herida, y hace pues que todo para mí sea más difícil. Entonces ese, digamos que es uno de los orígenes, las lealtades. Y el otro origen es la herida
primaria, la herida de nuestros niños internos, ¿no? Que vivimos experiencias y desde que estamos en el vientre materno, estamos percibiendo información del entorno y toda esa información que percibimos nos deja improntas. Y entonces, dependiendo del temperamento con el que venga ese niño, pues va a percibir la experiencia como una experiencia de rechazo, o como una de abandono, o como una de traición, o como una de injusticia, o como una de abuso, dependiendo de la información también que trae de su ADN energético. Entonces, ahí es donde se instalan esas heridas y esas heridas suponen carencias que voy a estar toda la vida tratando de llenar afuera, cuando afuera no hay nada, ¿no? Hasta que llega un momento en que me doy cuenta de que allá no hay nada y que tengo que empezar a buscar dentro de mí todo eso que creo que me hizo falta. Y es cierto entonces que todo se va repitiendo de generación en generación, las enfermedades, los comportamientos, los abusos, hasta los hábitos, los pensamientos, eso viene siempre desde abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, no sé qué. Sí, y realmente lo que se repite no es la enfermedad o el abuso, se repite el patrón de percepción. ¿Sí? Si por ejemplo mi mamá percibía que cuando no la miraban bonito la estaban rechazando, entonces yo voy a heredar el patrón de percepción de ella. Entonces cuando a mí no me saluden, no, es que les caigo mal. Entonces yo heredé de ella el patrón de rechazo, patrón de percepción. Lo mismo pasa con las enfermedades. Si por ejemplo yo tengo un patrón de percepción de que no me gusta el ruido, entonces me fastidia mucho el ruido y cada vez que escucho ruido quiero taparme los oídos o oír del ruido. Yo estoy percibiendo el ruido como algo incómodo, entonces se me tapan los oídos. Entonces puedo ir heredando a mis generaciones futuras ese mismo patrón de fastidio al ruido y esos descendientes van a heredar, por ejemplo, un tema con los oídos. Pero es el patrón de percepción el que se hereda, no es la enfermedad, ¿no? Es el patrón de cómo lo vives, de cómo lo sientes, de cómo lo observas. Lina, aquí le estamos metiendo de todo, heridas, constelaciones, lo muy importante es ese vínculo materno y no solamente con la mamá, sino con la abuela y de ahí para atrás y con nuestros ancestros. Cuando se limpia el patrón, entonces si hablemos del útero, por ejemplo, entonces la abuela la operaron del útero. Entonces la hija tiene problemas en su matriz y entonces la nieta lo mismo y así de generación en generación. Ahorita nos explicas por qué esto tiende a repetirse, ya nos diste algo muy aproximado también, pero ¿cómo lo limpias? ¿Cómo ya como que ya no más, hasta aquí? ¿Sí? ¿Haciéndolo consciente? Sí, entonces lo primero es que la repetición ocurre precisamente para que en algún momento alguna persona del sistema familiar, que por lo general son las llamadas ovejas negras, ¿sí? Que yo digo las ovejas multicolores porque somos los raros, pero somos los que a la final le ponemos luz a todas esas sombras, llega la ovejita negra y empieza a saturarse de toda esa situación. Y dice, no más, debe haber otra manera de vivir la vida. Y entonces esa persona cuando realmente se satura, pues empieza a mirar, a traer más información, ¿no? Y aquí hay que aclarar algo y es que muchas personas creen que estos temas los podemos resolver nosotros mismos. Y a veces no es tan así, porque si yo voy a resolver un patrón a mi carpeta de información, voy a ir a mi enredo mental. Es decir, voy a ir a toda la basura que ya tengo ahí acumulada, pero ahí no hay información nueva. Por eso necesito una mirada externa que me dé nueva información para que yo pueda entonces entender que hay otras maneras de ver la vida y ahí sí empiece a decir, oiga, espere, lo voy a hacer diferente. Mi mamá siempre lo hizo así. Entonces, hablando de lo del útero, por ejemplo, mujeres heridas de útero que tienen, por ejemplo, un patrón de abuso. O, por ejemplo, patrones de abortos o muertes en los embarazos o embarazos difíciles, destinos difíciles como hijos. Entonces, en estos casos se van heredando esos patrones de percepción hasta que llega un punto en que la persona que se saturó y empezó a traer nueva información empieza, por ejemplo, a no permitir abuso. Entonces, cuando esa persona empieza a no permitir abuso, empieza a poner límites, empieza a decir que no, ahí se corta el patrón. Entonces, es en realidad cuando yo estoy en el patrón, estoy en un círculo vicioso, inconsciente, automático y autónomo que funciona solito, que ni me doy cuenta.
hasta que lo hago consciente y la forma de salir del patrón es el cambio de percepción. Entonces, si yo siempre que me van a abusar de alguna manera, yo lo permito y me quedo callada, repito el patrón y lo refuerzo. Y vibro en eso y atraigo más de eso y vuelve y me pasa y vuelvo y lo permito y vuelvo y lo refuerzo y vuelvo y lo atraigo. Cuando cambio de percepción y alguien me dice, oiga, usted puede poner límites, usted puede decir que no. Entonces ahí entra nueva información, van a abusar de mí y yo digo, no, ¿sabe qué? No. Y entonces cuando digo que no y pongo el límite, salgo del círculo vicioso. Ahí es cuando me convierto en ese nuevo yo que dice Joe Dispenza, que es el que me saca del patrón repetitivo. O sea, hacerlo consciente. Ese es el primer paso. Y cambio de percepción. Y cambio de percepción para cualquier situación. Sí, para cualquier situación repetitiva. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Ahorita lo decía al inicio de esta conversación, porque se lo he escuchado a mucha gente y lo dicen de manera jocosa. Sana el vínculo con su madre hasta por negocio. ¿Por qué? Porque es que imagínate, Dianita, que si uno tiene el vínculo sano con mamá, pues no solo le va bien económicamente, por ejemplo, a quien no le gusta ser abundante, a todos nos gusta, ¿cierto? Además, podemos tener relaciones de pareja armoniosas cuando sanamos nuestro vínculo con mamá. No solo eso, sino que además nos podemos relacionar bien con nuestro cuerpo porque nos vamos a gustar más nosotras mismas, pero adicional a eso voy a tener mejor salud porque amo mi cuerpo y cuando yo le entrego a mi cuerpo amor, pues mis células y mis moléculas de agua van a ser lindas y entonces van a estar sanas. Y adicional a eso, cuando yo sano el vínculo con mamá, pues también tengo éxito porque mi mayor éxito es estar viva y viene de mamá. Entonces cuando yo sano con mamá, estoy lista para el éxito, porque vengo del gran éxito de mi vida, que es estar viva, que viene de ella. ¿Por qué las constelaciones son tan importantes, sanan, que están de moda también? Pues porque además de series y además de todo lo que vemos, nos hemos dado cuenta del gran impacto que tiene en nuestra vida quienes amamos las constelaciones. Pero ¿por qué es importante? Y esto te lo pregunto también, hacer el ejercicio cuando la mamá no la conocen, cuando nunca se supo quién fue la mamá porque solo fue biológica. Exactamente. Y de hecho es importante tener en cuenta que no solo incluyo a mi madre biológica, aunque no la haya conocido, porque vive en mí, en cada una de mis células, sino que además también incluyo a esa madre que sostuvo la vida, aunque no haya sido la biológica, ¿no? A las dos. Pero las constelaciones familiares son una herramienta muy poderosa porque nos permite visualizar como fuera de nosotros el orden que hay o el desorden que hay interno, ¿no? Porque a la final, si yo estoy en conflicto, es porque hay desorden, es porque alguno de los órdenes del amor nos está dando. Entonces, la constelación me dice qué lugar estoy ocupando desordenado para luego yo en un movimiento sistémico acompañado por un terapeuta puedo ocupar mi lugar. Entonces digamos que eso es lo que hacemos los consteladores. Primero, permitir que el campo nos muestre cuál es el desorden que hay, que está generando este conflicto. Y luego cuando vemos el desorden, pues acompañamos a la persona a ocupar su lugar con un movimiento sistémico. Pero pues esto adicionalmente con las herramientas que tenemos otros terapeutas como yo, que tengo la biodescodificación, el Ho'oponopono, la sistémica familiar, las heridas de la infancia, todas esas herramientas pues se unen para trabajar después de la constelación, que a veces uno sale de una constelación y le muestra un montón de cosas, pero no sabe uno qué hacer con eso. Entonces, pues la ventaja de estas otras terapias es que complementan mucho el trabajo que hay que hacer después de la constelación. Contigo hay mucho que hablar, Lina. Por Dios, todos estos temas son divinos, heridas de la infancia, constelaciones, darnos cuenta, ser conscientes, cambiar nuestro observador, cambiar la interpretación. Ustedes recuerdan una frase que hemos dicho y hemos repetido mucho aquí. Cada uno ve las cosas o ve el mundo de acuerdo con lo que tiene en su cabeza. Así que hay que empezar a cambiar las cosas de la cabeza, porque si no vamos a seguir viendo lo mismo y en la misma ruedita y en la misma ruedita. Cambiar la información, agradecimiento, gratitud, todo esto sirve. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dianita, por invitar. Finalmente, ¿qué le dirías a las personas que en este momento aseguran y dicen, porque sé que hay muchos pacientes que han pasado por tu consulta y te han dicho lo mismo, no puedo perdonar a mi mamá?
¿qué les dirías? Que no hay nada que perdonarle, que hay que agradecerle, que nos dio la vida, que cuando nos la dio nos lo dio todo, que no nos debe nada, que nosotros le debemos todo a ella, pero que tampoco le vamos a pagar esa deuda porque es impagable. Entonces no me puedo quedar ahí. Yo tengo que decirle a mi mamá, mamá, gracias por la vida. Lo demás lo hago yo. Y ahí sí me convierto en la mejor mamá que yo pueda para mí. Y ahí rompes. Y ahí rompo. Esa palabra es un poquito brusca, pero bueno, se sana mejor. Pero así es. Se sana o se rompe el patrón. Así es. Gracias a ti siempre por estar aquí. Besitos para todos. Recuerden que ser feliz es una decisión y a sanar ese vínculo, que sé que para muchas personas esto puede sonar muy complicado, muy difícil o poco fácil, pero sí es posible. Chao. Recuerda que